Buenas, en este vídeo voy a realizar un breve análisis sobre las características y los componentes más importantes del kit de desarrollo ClimaStick V2. Un dispositivo desarrollado por el equipo de Zinger.io para facilitar el aprendizaje y el desarrollo de técnicas de conexión de dispositivos mediante la tecnología del Internet of Things. Bien, aunque la mayoría de las especificaciones técnicas las podéis encontrar en la ficha del producto, os voy a comentar los aspectos más importantes de esta placa. Comenzando por cómo sujetarla. Daros cuenta de que es un dispositivo digital y que tiene toda su circuitería completamente expuesta, por lo que es importante que tratéis de no tocar la parte superior de la placa. La forma adecuada de sujetarla es por los cantos. O bien, a la hora de conectarla y desconectarla, se puede sujetar directamente del conector USB. De hecho, si os fijáis, los botones de la placa están situados de forma lateral, lo que facilita pulsarlos cuando la estamos sujetando de este modo. Es muy importante que conozcáis la función de estos botones. Uno de ellos sirve para resetear el microcontrolador de la placa, y el otro tiene dos funciones. Por un lado, sirve como botón de usuario, es decir, podemos leer y trabajar con su estado en nuestros programas. Y por otro, permite forzar el modo de reprogramación en la placa base, algo que resulta muy útil si ésta se encuentra en algún estado fallido o bien si la hemos hibernado. El proceso de arranque en modo flash es muy sencillo. Consiste en mantener pulsado el botón User al tiempo que hacemos un reset. Por otro lado, esta placa cuenta con una serie de sensores. Todos ellos se encuentran en la zona opuesta al conector USB y consisten en un sensor de luminosidad, un sensor climatológico que permite medir temperatura, humedad y presión atmosférica, y por último, un sensor inercial, que es capaz de leer aceleraciones lineales, aceleraciones angulares y los campos electromagnéticos en los tres ejes. Si os fijáis en el reverso de la placa, podréis ver dos conectores, que originalmente se encuentran vacíos. Están pensados para alimentar la placa de formas adicionales al USB. Si os fijáis en los símbolos, podréis ver que uno es una entrada de alimentación que podemos utilizar ya sea con un panel solar o una batería que no queramos cargar, siempre y cuando la tensión máxima no supere los 6 voltios. Y el otro es un conector pensado para baterías de ion litio o de polímeros de litio. Cuenta con un gestor de baterías que permite cargarlas si estamos alimentando la placa por USB o con el otro conector y realizar una descarga controlada de la batería. Es decir, que si el voltaje de esta cae por debajo de 3,5 voltios, la placa se apaga para evitar que haya sobredescargas. Además, este diseño cuenta con un sensor que nos permite conocer cuál es el voltaje de alimentación que tenemos en cada momento, y con ello podemos saber si se encuentra conectada una alimentación externa, la cantidad de batería que nos queda, o si ésta se está cargando o descargando. Para poder hacer uso de este sensor de voltaje, tendremos que puentear los correspondientes pads del selector del ADC, que serían el central y el derecho, en el que pone VBAT. Este selector está diseñado para indicar si queremos realizar la lectura de la batería o bien si queremos utilizar el puerto del sensor analógico externo. Esto es así porque el microcontrolador del ClimaStick, el ESP8285, solo cuenta con un puerto con comparador analógico. Por lo tanto, solo podremos hacer una de las dos medidas. Bien, si echáis un vistazo con mayor detenimiento al puerto de expansión, veréis que cuenta con dos pads de alimentación. Uno de masa y otro alimentado con 3,3 voltios. También cuenta con un puerto digital, el P1, y el puerto analógico del que hablábamos antes. Gracias a este puerto de expansión, podremos conectar sensores digitales y analógicos e incluso algún tipo de actuador, como LEDs adicionales, un relé o un servo. Y el último componente que debéis conocer es un pequeño diodo LED de color rojo que se encuentra integrado entre el microcontrolador y el sensor de temperatura. Este LED es una forma muy sencilla de desarrollar salidas con la placa y es un identificador muy útil para saber el modo de ejecución en el que se encuentra el procesador, dado que cuando está en modo flash se enciende tenuemente. Por último, recordad que esta placa es un kit de desarrollo IoT, por tanto, está dotado de conectividad Wi-Fi. Para eso cuenta con una pequeña antena que le da muy buen alcance. No obstante, si os encontráis alejados del router Wi-Fi y os preocupa que la placa pudiera recibir menos señal de la necesaria, os aconsejo que dispongáis la placa con la antena mirando hacia la dirección en la que se encuentra el router, y nunca al contrario,
dado que la propia placa apantalla ligeramente la recepción de señal. Bueno amigos, hasta aquí la review de las características del ClimaStick. En el próximo vídeo os enseñaré cómo preparar el entorno de desarrollo Arduino IDE para comenzar a trabajar con este dispositivo en pocos minutos. ¡Chao!